En este vídeo te voy a explicar por qué yo creo que la All Season va a ser más potente o más grande de lo que la gente pueda pensar ahora mismo, por qué creo que no se ha terminado el ciclo y por qué sigo creyendo que el mercado de las criptos sigue siendo una oportunidad bastante interesante. Y este vídeo lo voy a hacer en un entorno donde la gente está bastante sensible, porque el mercado, que es un cabroncete, ha conseguido que el panorama se vuelva un poquito más, bajo mi punto de vista, y como ya te he comentado otras veces, más conservador. Un panorama donde quedas de más sensato si comentas que las altcoins, del punto en el que estamos actualmente, hasta el tope de ciclo, va a subir, pues he escuchado un poco de todo, de un 50, un 60%, bueno, que va a subir, pero que no te creas que mucho. Y olvídate del top 50 o con algunas excepciones, pero sobre todo de las más top, ¿no? Del tema de los ETFs y del top 50 para arriba, incluso del top 30, ¿no? Pero olvídate de las demás. Y esto puede ser cierto, yo realmente no tengo forma de demostrarlo, pero no estoy de acuerdo, no es algo que piense y evidentemente donde pongo la boca pongo el dinero. No invierto bajo esta tesis. Y te voy a traer este vídeo pues mostrándote, por supuesto, mi opinión, mis argumentos y por qué yo creo que esto no va a ser así. Y quiero empezar comentándote esto de aquí, que es el tema del QE del tesoro. ¿Por qué yo creo que sí que va a haber all season? ¿Por qué yo creo que los precios, es cierto, yo siempre hago una excepción, a la gente le encanta coger las ganadoras hasta este punto y decir, mira, sí que ha habido all season, claro, pero es que hay muchas altcoins que bajo mi punto de vista aún no se han comportado bien y creo que lo van a hacer. Y hasta el momento de ahora es cierto que han habido altcoins, por ejemplo, Sui ha pegado reventón desde el inframundo y alguna más, pero creo que esto no se acaba aquí. Yo creo que este poder que han tenido estas altcoins cuando estaban en el inframundo, esto lo vamos a ver con más altcoins. Porque no todas las altcoins que no sean del top 50 son una basura. Olvídate, hay altcoins muy potentes y todo, por supuesto, bajo mi punto de vista, ¿no? Al final es un poco donde pongo la boca, pongo mi dinero. Y siendo subjetivo, porque al final es lo que yo pienso. Pero creo que hay altcoins muy potentes que van a sorprender mucho y que no tienen ETF y que cuando esto ocurra, pues yo creo que ese paraguas del conservadorismo se irá. Pero bueno, esto es un poco mi visión, ¿no? Entonces, ¿por qué yo creo que sí que va a haber all season? Ya te lo comenté, ¿no? Subí un vídeo donde te comentaba, oye, el tesoro, o sea, la primera fase de la all season está confirmada, que tuvo que ver con el tema del QE del tesoro, con que iban a emitir deuda, más deuda a corto plazo y la de largo plazo la iban a parar. Esto es, señores, liquidez. Entonces, he encontrado un tweet donde lo explica bastante bien y te introduce unos conceptos que yo te he ido tocando en diferentes vídeos que la verdad que me ha sorprendido porque está muy bien explicado, que tiene que ver con esto. Fíjate, bueno, aquí te dice que, te explica que va a emitir más deuda a corto plazo, que eso es de maravilla, y te dice, las letras son la garantía de mayor valor. Esto es importante. Se reciclan en los mercados de repos, hablando de las letras del tesoro, que son emisiones a corto plazo, liquidez. O sea, deuda a corto plazo, liquidez. Se rehipotecan entre bancos y se apalancan múltiples veces. El tema de la rehipotecación, esto te lo he explicado en un vídeo en concreto. Aquí toca tema de repo, tema de rehipotecación y tema de las garantías. Cosas que te he ido tocando en diferentes vídeos y aquí me ha gustado mucho, por eso te lo traigo, te lo engloba. Dice, a pesar de las subidas de los tipos de la Fed y el QT, pues los activos de riesgo subieron, ¿no? Esto de rehipotecación, repos, garantías, te lo voy a explicar, es una dinámica que hace que los precios suban. Una dinámica que no podemos ver. Al igual que has visto las posiciones de futuros del precio de Bitcoin, ¿no? De que los market makers van a liquidar la parte de arriba o la parte de abajo dependiendo de dónde estén los traders, pues los market makers van a buscar esa liquidez, movimientos y variables que influyen en el precio dentro del mercado cripto en sí. Incluso esto ocurre en los exchanges, market makers conectados a los exchanges principales van a buscar esas liquidaciones, también medida del precio, pero es algo cripto, ¿no? Es dentro de la categoría cripto. Esto es otra dinámica, como la de los market makers, pero fuera de cripto. Fontanería, lo que realmente importa, lo que aporta a la liquidez global. Los market makers y las liquidaciones que hacen en los exchanges para buscar quitar a traders apalancados, eso no influye en la liquidez global, es algo más micro, son movimientos en el corto plazo, pero que lo que impulsa las tendencias no es eso, es la liquidez global. Si la liquidez global va subiendo, los activos de riesgo subirán y las criptos, mientras van subiendo, pues entre medias van liquidando, pero la tendencia no la marca los market makers, la marca la liquidez global. Algo que menea los mercados enteros, fontanería, algo más complejo. Bueno, el tema de market makers también es complejo, que por cierto, dentro de poco vamos a ver un podcast hablando de market makers de cripto. Lo dejo ahí, yo siempre intento tener y traer la información de máxima calidad. Aquí he traído expertos en liquidez, creo que está todo muy claro, hemos aprendido mucho y ahora falta hablar sobre los market makers de cripto en específico. Va a estar muy guapo. Hago spoiler, así que suscribiros.
Esto ya lo enseñé en un vídeo hace bastante tiempo, en el vídeo que te comento de que el Tesoro o Estados Unidos ha confirmado la primera fase, donde te enseñaba, ¿no?, la emisión de facturas, que son los T-bills. Comentaba, oye, pues el Tesoro anticipa nuevos aumentos marginales del tamaño de las subastas de letras del Tesoro a corto plazo en los próximos días y luego mantendrán los tamaños en o cerca de esos niveles hasta finales de septiembre más inyección. Cuando esto fue el 30 de julio, ¿vale? 30 de julio, aquí yo he comentado, oye, no es casualidad de que cuando hicieron el QE del Tesoro, Ethereum se comportará bien. Pero es que realmente, fíjate que el 30 de junio, de julio, perdón, vamos a ir a diario, cuando esto ocurrió, cuando se confirmó que se iba a inyectar más liquidez por parte del Tesoro, algo que llevamos ya bastante tiempo comentando, pues aquí el 30 de julio, ¿vale? Aquí, 30-31, caemos un poco y luego volvimos a tener un buen comportamiento. Pero aquí fíjate que ya teníamos buen comportamiento. Es decir, la clave, esto de las dinámicas del QE del Tesoro y todo esto, no hay que mirarlo en los activos en sí. Hay que mirarlo en la distribución de riesgo y distribución de liquidez, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque es cierto que Ethereum ya venía de antes y tú puedes decir, oye, pero es que Ethereum ya se comportaba bien antes. Entonces esto no me acaba de cuadrar. Exacto. La clave no está en mirar Ethereum, está en mirar la distribución de cómo se comporta el dinero y a qué activos va esa liquidez en base a esta fontanería, en base a la emisión de letras del Tesoro. Pues fíjate que si esto lo podemos ver, la dominancia. Para mí no es casualidad. Si nos vamos al 31 de julio, a partir de aquí vimos que ya rompimos toda esta directriz grande de la dominancia de Bitcoin. La rompimos. ¡Pum! Para mí eso es un cambio estructural que empieza con la emisión de letras a corto plazo. Esto lo llevamos comentando en el canal hace ya bastante tiempo en el tema del QE del Tesoro, que es básicamente un cambio en la fontanería, en cómo se emite la liquidez, y eso hace cambios en dónde va la liquidez. Y es por eso que para mí aquí fue la clave de cuando vimos un cambio estructural en la dominancia, porque la liquidez ya no va solamente a Bitcoin, ahora mismo está en Ethereum. Lo que te he comentado muchas veces coincide con el QE del Tesoro. Esto, por supuesto, podemos ver un rebote aquí para hacer un pullback. No sé qué es lo que va a ocurrir, tampoco es el tema del vídeo. Esto puede corregir, pero la clave es que la dominancia está cambiando y no está sustentada por argumentos cripto, este cambio. No, está sustentado en argumentos de fontanería, de ciclos de liquidez, que afectan no solo a cripto, a todo el mercado de riesgo. Y estos cambios hacen que los activos mucho más líquidos ya tengan menos interés para mí, que son los activos más grandes, que es a donde iba la liquidez cuando el efecto dominó estaba muy al principio. El QE del Tesoro fue confirmado hace 2 meses. Y el ciclo de liquidez, en base a Michael Howell, porque veo información de Howell y Howell no termina el ciclo de liquidez a final de año, no lo termina. Howell corrigió su tesis hace ya unos cuantos meses, esto ya lo comenté en este canal, y comentaba que, oye, como el QE del Tesoro parece que se retrasa un poquito porque el ciclo está pidiendo más inyecciones, y gracias al QE del Tesoro es que el ciclo está teniendo más inyección, pues entonces lo retrasamos, ya no termina en 2025 finales. Ahora lo pasamos al primer trimestre de 2026. Por este retraso fue un pequeño cambio que es insignificante. 2-3 meses más, no pasa nada. Por eso siempre digo que, oye, el ciclo va a coger parte de 2026, pero claro que los que piensan que 2026 va a ser todo fiesta, tampoco. Calma, eso va a ser un trimestre de todos los otros trimestres que tiene 2026, entonces no caigamos en el error. Pero es importante tenerlo en cuenta, porque aún quedan unos meses. Yo sé que estamos en un momento sensible, y si digo que las altcoins van a subir un 50, un 60% como mucho, quedo de sensato, de inteligente y mucho mejor, ¿no? Porque el mensaje concuerda con el panorama que tenemos a nivel social dentro de cripto, y cuando el panorama social concuerda con el mensaje de X persona, entonces hay validez. Pero cuando se desvía un poquito, pues hay gente que no lo acaba de entender, ¿no? Por eso, pero bueno, es lo que yo pienso. Al final yo no creo que las altcoins vayan a subir solamente un 60% más de lo que estamos aquí actualmente. Ni de coña, pero es mi opinión y me puedo equivocar. Al final cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones. De hecho, para que lo puedas entender incluso mejor, te quiero recordar eso de aquí, ¿no? El tema de lo que comentábamos aquí en el Twitter, ¿no? Te pone aquí rehipotecación y todo esto. Esto es el tema del repo. Recuerda que el repo, la creación de liquidez, que es eso de aquí, que es por eso que Bitcoin va a seguir subiendo, y esto se prevé que a finales de 2025, inicios 2026, primer trimestre, siga subiendo. Es cierto que no hay que apurar mucho y tenemos que ir día a día a ver cómo se comportan los activos de riesgo, pero esto no ha hecho efecto a las altcoins. Y lo estamos empezando a ver, para mí ha empezado hace 2 meses, cuando subí el vídeo, con el QE del Tesoro. Ahí es donde empezamos a ver una distribución diferente de la dominancia, lo que significa que el dinero, la lógica de hacia dónde va la liquidez, está cambiando. ¿Por qué? Por una variable de fontanería, no cripto. De fontanería, porque la emisión de deuda y el tema de liquidez no es de cripto. Afecta a cripto, pero es el paraguas que está por encima de todo.
Yo comentaba que al final eso es como un tornado. Los tornados no empiezan directamente viendo el tirabuzón. Primero hay cambios de presión en el aire, que si el aire caliente va para arriba, que si no sé qué. Pues aquí lo mismo, hay cambios de distribución en las emisiones de deuda. Y esto afecta a los players, afecta a la rehipotecación que te comentaba. Esto de aquí, eso es la rehipotecación. Esto significa básicamente que yo el colateral te lo doy, tú ese colateral lo vuelves a hipotecar, aquel lo vuelve a hipotecar, y por el mismo colateral, con el mismo, pasando por diferentes lados, se crea más liquidez. Se crea parcialmente esto de aquí, entre otras vías, ¿vale? Porque esto no solamente es de repos, pero así funciona. Por eso aquí te dice el tema de la rehipotecación. Esto, por supuesto, lo vimos también, nos lo explicó pues Diego Quevedo cuando hicimos el podcast de los market makers, no market makers cripto, sino más en términos generales de cómo funciona la fontanería, cómo nos explicaba esa intermediación, ¿no? De que la liquidez es la capacidad de intermediación en los repos. Esto de aquí que te he explicado. Y cuanto más intermedia el colateral, pues entonces más liquidez. Y además, si fuéramos capaces de ver la forma de por dónde pasa ese colateral y por cuántos nodos, por cuántos players, instituciones están conectados, veríamos que es un sistema de más liquidez o de menos liquidez. Te lo comparaba un poco con los pájaros, ¿no? Tú con los pájaros puedes ver que si van en V, pues van a viajes largos, si van en línea recta es que están más tranquilos, si están en tipo murmuro es que se están defendiendo, es decir, en base a la forma que hagan los pájaros significa una cosa u otra. Pues lo mismo con el colateral, son dinámicas. Si el colateral va conectado a muchas instituciones, es un sistema que está creando mucha liquidez. Lo que pasa es que esto no lo podemos ver, pero todo empieza con el puto QE del tesoro. Y por eso yo creo que aún es pronto para juzgar a las altcoins de que no van a tener mucho mejor comportamiento. Es cierto que este ciclo se ha vuelto cabroncete, ha alargado más el gap de que la liquidez ha tardado más en pasar a los activos de riesgo. El por qué, ya lo sabes, tema SOFR, tema tipos de interés, por lo cual hace más caro el repo para que esto no sea tan accesible, entonces hay que pagar más y por lo tanto, como tengo un coste superior de endeudarme, pues la liquidez la meto en activos más líquidos y más seguros. En el momento que baje, pues de maravilla. Y el tema del QE del tesoro, que es emitir deuda a corto plazo, pero ¿para qué se emite deuda? Para rellenar el TGA. Y aquí lo englobamos con la otra QE de la Fed. Es decir, está todo conectado. Yo emito deuda a corto plazo, con lo cual ha hecho todo lo que te he comentado, ha activado los cambios de dinámica de la liquidez, pero al mismo tiempo también provoca un problema. Es decir, eso está todo conectado. Es como el cuerpo humano, ¿no? Que si toco aquí, pues noto presión aquí, no sé qué. Es un poco lo mismo. Emito deuda a corto plazo, de puta madre, pero, en contraparte, porque es un sistema cerrado, tengo que rellenar el TGA. Y esto ejerce otro problema, porque si esto sube, ya lo sabemos todos, ¿no? El problema de las reservas bancarias. Y si esto peta, evidentemente la emisión de deuda no va a pararse, pero la Fed tiene que inyectar reservas. Y si se inyecta reservas, incentivas a los grandes players, que son los que están en la primera parte de la pirámide, a dar más dinero. Y por lo tanto, el QE del tesoro, que es emitir deuda a corto plazo, letras del tesoro, que son, vamos a leerlo, que decía, garantías de mayor valor, garantías para poner a repo, pues se nos junta la locura, porque tenemos muchas más garantías, incentivo más a prestar porque la Reserva Federal ha visto un problema y está inyectando reservas bancarias, y tenemos más reservas, más incentivo a dar y más colateral. Y esto va como un motor que va solo. Y aquí ya se juntan los dos mundos de QE del tesoro más QE de la Fed, o llámalo como quieras, no sé, ¿no? Nos falta ver esta última variable. Y es por eso que yo creo que sí que va a haber alt-season. Punto. Por un tema de fontanería, no por un tema cripto. Si nos metemos dentro de cripto, podemos tirar el argumento de que hay muchos ventures capitals que están perdiendo pasta. Hay muchos market makers que tienen muchos tokens en balance. Eso se puede ver. Entonces, bueno, pues yo creo que eso lo van a distribuir. Lo que pasa es que la macro manda. Mercado cripto es un pececito dentro de un mar entero. Y el mar entero está gobernado por estas dinámicas. Y es por eso que la alt-season va a ser una consecuencia de todo esto. Bueno, pues es un poco mi opinión. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Te pongo unos argumentos aquí encima de la mesa y ya cada uno que haga su trabajo. Déjame un comentario, un like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!